podamos, por medio de tu palabra, edificar, Señor, nuestras vidas, edificar nuestras familias, edificar nuestras iglesias. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, que pueda ser levantado, que pueda tomar su lecho y andar, Señor, liberado de la culpa, del pecado y de la muerte. Te pedimos, Señor, que obres en la vida de los hermanos hoy aquí presentes y te pedimos, Señor, que nos estés guiando y que nos estés ayudando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de ti, Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, tengo muchas cosas que decir y poco tiempo. Así que vamos a ir ahí. En el Evangelio de Juan encontramos varios milagros del Señor, pero Juan no pretende contarnos todas las obras de Jesús. Juan mismo nos dice en Juan 21:25, y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, la cantidad de milagros y obras que realizó nuestro Señor Jesucristo, que dice el apóstol Juan, no cabrían, ¿no? No habría en el mundo un libro que pudiera ocupar todas las maravillas y señales que nuestro Señor Jesucristo vino cuando estuvo aquí en la tierra. Y los judíos demandaban señales, ¿no? Lo estuvimos viendo con los hermanos el sábado en la reunión de hombres, ¿no? El pasaje ese que hablaba en Mateo 12, ¿no? Mateo 12, de que los judíos demandaban señal, ¿no? Y el Señor les dice, les voy a dar una señal, la señal del profeta Jonás, ¿no? Y les deja una señal. La señal que el Señor, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estaría nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En lo profundo de este mundo. Los judíos, cuando Jesús veía que hacía señales, después le acusaban y le decían, no, hace señales, pero por Belcebú hace señales. O sea, ¿cómo? ¿Me estás pidiendo que haga señales? Y cuando hago señales me dice que lo hago por obra del demonio o de los demonios. Juan escoge determinados episodios para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es importante, hermanos, que veamos, porque hoy en día también el mundo rechaza ese concepto y es en nuestra doctrina principal de creer que Jesús es Dios. No puede ser Jesús Dios. No puede ser Jesús Jehová. Pues la palabra de Dios te está diciendo de que Jesús es Dios. Y por ello los judíos querían matarle. Los judíos querían matar a Jesús porque vino a arruinarle su negocio, ¿no? Y también querían matarle a Jesús porque había dicho que Él era el Hijo de Dios, haciéndose Él Dios. Juan 20:30 dice, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así le dijo Jesús a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y después le dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para que crea en quién? En Jesús. ¿Para que crea en quién? En Dios. Para que no se pierda y tenga vida eterna. Juan 3:36 dice también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Y estos milagros, hermanos, se han puesto de manifiesto para que los hombres, para que todos aquellos que creen en el Señor tengan vida eterna. Pero si rehúsan creer en el Señor, si rehúsan creer en Cristo, recibirán la ira de Dios. Porque hay un juicio. Porque está establecido para el hombre que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y hermanos, nosotros los cristianos estaremos frente a nuestro Señor cuando nuestro Señor sea ese juez que juzga y va a juzgar nuestras obras. Nos liberaremos y nos libraremos del juicio de Dios, del castigo de Dios, porque vamos a estar rociados con la sangre preciosa del Cordero. Otra señal que también vamos a ver, ¿no? Que el Señor va a estar viendo la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Algo que otros van a rechazar. Y eso conlleva castigo. Muy bien, vamos al pasaje. Entonces estamos en Juan capítulo 5. Dice el pasaje: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Una fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta de los judíos sería? No sabemos, no nos dice qué tipo de fiesta era. Hay 7 fiestas importantes de los judíos que el Señor estableció en la Biblia, ¿no? Y encontramos que la primera de las fiestas, son 7 fiestas, la primera de las fiestas es la Pascua. Muy bien. Cuando el Señor liberó a los judíos que estaban en Egipto, estableció la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, ¿no? Era coger un cordero, degollarlo, la sangre que se vertía, se cogía esa sangre y se pintaban el dintel y los marcos de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte, el primogénito de esa casa donde estaba la sangre de ese cordero sacrificado, pasara de largo y no muriera el primogénito, que fue devastador en Egipto, y por ello pudo salir el pueblo judío de Egipto. El faraón no quería, ¿no? Y 10 plagas pasaron en ese momento, hasta que llegó el ángel de la muerte, que pasó y mató todo primogénito, de los egipcios, de las bestias, de los animales, y del que no estuviera pintado su dintel con la sangre. Era la marca, la señal, una señal que el Señor había establecido en los tiempos, ¿no? Y esto fue por allí, por el siglo XV antes de Cristo, ¿no? Pasaron 1500 años hasta que vino el Cordero perfecto. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pasaron 1500 años aproximadamente. Y el Señor establece la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, la cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés. Hasta ahí las 4 primeras fiestas que suceden en la primavera. Ahora las 3 últimas fiestas suceden en otoño. La quinta es de las trompetas, que mucho de las trompetas, ¿en dónde se habla de las trompetas? En Apocalipsis se habla de las trompetas. El ángel tocando la trompeta. El día de la expiación o Yom Kippur. Y la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta donde se cogían ramas de palmeras y se edificaban. Y la última fiesta es una fiesta de felicidad y de alegría. El Señor dice en Éxodo, que dice que tenían que establecer esos tabernáculos, esas fiestas y esa última fiesta con gran gozo y alegría.
Apocalipsis 7:9. Después en casa lo pueden leer. Hay una multitud. ¿Qué tiene la multitud en sus manos? Apocalipsis 7:9. Unas hojas de palmera. Esto era la visión de Juan. ¿Qué estaba haciendo ese grupo de salvos con unas hojas de palmera, vestidos con vestiduras blancas? Ahí lo dejo. Vamos a seguir con el pasaje. Podría haber sido una de estas 7 fiestas que se estaban celebrando y el Señor, cada una de esas fiestas, subía a Jerusalén porque Él tenía que mostrar que Él era el Mesías, ¿no? Y llega el Señor a Jerusalén y se encuentra en un lugar cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces vemos que Jesús está aquí para participar de esta fiesta, que podría ser una de esas 7 fiestas, o podría ser porque el pasaje nos habla de cosas, este pasaje que hemos leído nos habla de cosas que eran de forma tradicionalista, eran cosas que habían agregado los líderes judíos y los sacerdotes judíos que habían manipulado la palabra de Dios y habían agregado cosas a la palabra de Dios que no es lícito agregar, ¿no? Es más, hay un castigo de Dios que dice que el que quitare o añadiere a la palabra de Dios conlleva castigo de Dios. Pero los judíos habían hecho esa manipulación y pudieron haber sido una fiesta que era una fiesta más que nada tradicional, no una de estas 7 fiestas principales. Lo digo por lo que me dice luego el pasaje y luego lo que vamos a ver. Pero bueno, más allá de eso, no me habla de qué tipo de fiesta era. Yo creo que el Señor igual de todas maneras, Él iba a estar participando en una fiesta que la palabra de Dios le dijera que tenía que estar ahí, porque Él es la palabra de Dios. Pero bien, porque el relato nos habla de que los rabinos vinieron después del milagro y de qué le acusan al enfermo. Dice, después de estar 38 años postrado en una alfombrita lleno de tierra, porque no había césped sintético en aquella época, no había grandes cojines, porque se ve que era una esterilla, ¿no? Hecha como de palitos, ¿no? Se hacía como una alfombra, y él ahí estuvo 38 años postrado. Cuando coge su esterilla, su alfombrita, donde él estuvo 38 años postrado, se la pone bajo el brazo y sale, ¿no? Me imagino que saldría saltando, con gozo. Y los judíos le dicen, los principales judíos le dicen, no le preguntan, uy, qué bien, te has curado. No, le dicen, ¿a dónde vas con la esterilla debajo del brazo? ¿No ves que es día de reposo? ¿Y no te es lícito llevar una esterilla debajo del brazo? Ahora, busquemos en la palabra de Dios dónde dice que está prohibido llevar una esterilla debajo del brazo. No lo vamos a encontrar porque no está. Eso era una tradición de los hombres que lo habían añadido para darle más carga al pueblo y ellos convertirse no solamente en líderes religiosos, entre comillas, sino en grandes opresores de un pueblo en que si tú querías exculparte de algo, tenías que pagar, ¿no? Y esto... cuando el Señor Jesucristo llega a estas fiestas, en el capítulo 2 ocurre otra fiesta. Vamos al capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13.
Llega la primera Pascua que el Señor está así, dice la fiesta de la Pascua, capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Fíjense, los discípulos eran personas, algunos eran más sabios que otros, ¿no? Pero ellos vieron, leyeron y entendieron la palabra de Dios. Hermano, aquí la palabra de Dios nos está hablando. Y nos es menester a nosotros, los hijos de Dios, leer la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Y dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí estaba dando otra señal nuestro Señor Jesucristo. Una señal del templo, que hace referencia el templo a su cuerpo. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Quieren señales? ¿Quieren señales? Pero no pasa nada, el Señor les dio señales. Esta situación aquí en Juan capítulo 2 despertó la oposición y la hostilidad de los judíos, donde el Señor Jesucristo presentó sus credenciales y dice: aquí estoy yo, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir. Y por eso, cabe recordar que por esas cosas buscaban matar a Jesús. Se habían propuesto cometer un homicidio, ¿no? Y sabemos que lo consiguen, ¿no? Cuando Cristo fue levantado en la cruz y después en su resurrección, se manifestó también otra señal maravillosa. Pero en ese lapso de tiempo, hermanos, el velo del templo, en el momento que el Señor Jesús muere, el velo del templo es rasgado de arriba abajo. Quiero recordarles también que la fiesta de la Pascua, la primera fiesta de la Pascua, se tenía que matar al cordero sacrificado el 14 de Nisan, que es el mes, aproximadamente mes marzo-abril, ¿no? Por eso muchas veces la Pascua, a veces, esta vez cae en marzo, otras veces cae en abril, ¿no? Y la fiesta de la Pascua, por orden del Señor, se debía celebrar el 14 de Nisan, a las 3 de la tarde. ¿Qué ocurrió el 14 de Nisan a las 3 de la tarde de ese día? En ese momento, el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Y se oscureció todo, y el velo del templo se rasgó, y tembló la piedra, tembló la tierra, y las piedras se partieron, y las tumbas se abrieron, ¿no? Y resucitó gente. Hermano, si tú estás en la fiesta de la Pascua y ves a tu vecino que había muerto hacía 2 o 3 años y lo ves caminando por las calles de Jerusalén,
¿No te vas a dar cuenta que algo había ocurrido? La tierra tembló. Las piedras se partieron. La tarde, las 3 de la tarde, se había hecho de noche. ¿Qué más señal quieres? Igual seguían negando a Jesús y seguían pidiendo señales. Y a partir de ese momento, o a los 30 y poco años de ahí, el templo fue destruido y ya no se pudo sacrificar más en el templo. Y ya han pasado 2000 años que en ese templo ya no se sacrifica más ovejas, ni corderos perfectos, porque ya el Señor lo hizo una vez y para siempre. Y ahora el templo, ¿qué pasa con el templo? Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Vamos a Efesios 2, 19, lo buscamos. Dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor. Hoy Matías decía que nos congregábamos aquí, no porque estábamos cómodos, ¿no? Pero ¿por qué nos congregamos en la iglesia? Nos congregamos en la iglesia porque venimos a escuchar la palabra de Dios, porque venimos a mantener una comunión con los hermanos, y porque venimos a mantener una comunión con el Señor. Y por otra cosa muy importante, somos el templo de Dios. Por eso, las piedras tienen que estar reunidas para formar el templo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque si no, eres una piedra desperdigada por el mundo. Y es necesario que los hijos de Dios se congreguen, edificando un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, esa es otra señal. Y eso es algo que el mundo y que los judíos en ese momento no habían tenido en cuenta. En el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la Shekinah de Dios. Era la gloria de Dios, era la presencia misma de Dios. Y allí en ese lugar estaba el arca del pacto y sobre el arca del pacto la tabla del propiciatorio, con 2 querubines, que son 2 elementos que también son imágenes y señales de lo que va a venir. Así como desde la entrada del templo, si uno lee la palabra de Dios y visualiza un poco el templo, tenemos la entrada del templo, hay 7 muebles distintos, ¿no? Hasta el lugar santísimo. El lugar donde se hace el sacrificio, que es como una explanada, donde hay allí un lugar donde se sacrifica el cordero. Un lavacro santo donde hay agua, el agua, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el agua viva. Y dice el Señor, y por el interior de cada uno de los hijos de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a correr? Ríos de agua viva. ¿Se dan cuenta? El agua, los candelabros de oro, donde está el aceite, la presencia del Espíritu Santo,
la mesa de los panes de la proposición, el incensario de oro, hecho de madera y cubierto en oro. Hasta ahí voy 5, y dentro del lugar santísimo, la gloria de Dios, el arca del pacto y la tabla, donde el sacerdote entraba una vez al año y salpicaba con la sangre de ese cordero. Ahora ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre en la obra de la cruz de Cristo, allí en el Calvario, en el Gólgota. Por eso, hermanos, ahora la gloria de Dios está aquí, en medio nuestro, porque está en ti. Porque tú eres una piedra viva que edifica un templo, y eso nos hace mover hasta este lugar donde la iglesia se congrega, porque allí se encuentran los hijos de Dios, los que forman ese templo santo a Dios, donde está la imagen misma de Dios. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está morando en ti, tienes la Shekinah dentro tuyo, tienes la gloria de Dios dentro tuyo. ¿Cómo no vamos a congregarnos, hermano? ¿Cómo no vamos a venir a la iglesia? ¿Cómo no vamos a ser santos y apartados para la gloria y honra de Dios? Es un privilegio y es una responsabilidad. Dice Éxodo 25:40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Estas son las palabras de Dios a Moisés. Y Moisés edifica un tabernáculo, una tienda que se transportaba de un lugar a otro. Luego Salomón, el hijo de David, construye el templo. Y es ahí donde entró Jesús y dice, Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, fíjense que el Señor Jesucristo dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? La segunda vez que purifica el templo el Señor. Hizo lo mismo que la parte esta que habíamos leído antes, ¿no? Mateo 38. Ahora el Señor Jesús dice, Mateo capítulo 23, versículo 38, he aquí vuestra casa. El Señor ahora les entrega el edificio. Primero el Señor dice, mi casa. Ahora el Señor Jesucristo dice, he aquí vuestra casa. ¿Por qué le dice, he aquí vuestra casa? Entrega el edificio. Entrega el edificio. Porque el Señor ahora tenía en planes el otro edificio. El que se construye con cada uno de nosotros. Ese templo santo para la gloria de Dios. Ahora, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya la gloria de Dios, la Shekinah, no está más en ese sitio. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Otra señal, otro milagro. Porque hubiera sido más fácil romper el velo ese, ¿no? En una tela, ¿no? Que tenía unos cuantos metros de alto, y agarrarlo desde abajo. José, tú de esa punta y yo de esta, ¿no? Y tiramos y rompemos el velo. Pero el velo se rompió de arriba a abajo. Otra señal. Y los judíos seguían rechazando a Cristo. Eso está en Mateo 27, 51. Hebreos 7, 27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, de ese templo que recibió el mensaje Moisés. Hazlo de acuerdo al modelo que te ha sido mostrado, porque hay un templo que está en los cielos esperando que vayamos nosotros a visitarlo, hermanos. Pero mientras tanto,
ese templo somos nosotros. A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, hermanos, aquí tenemos esta situación, esta segunda visita que hace Jesús en el templo, y vemos cómo la actitud de los judíos se va endureciendo y se van poniendo de acuerdo para perseguirle y matarle. Después de que Jesús alimentara a los 5.000 en Juan capítulo 6, anduviese sobre el mar y se proclamara el pan de vida, Jesús dice en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra fuerte, ¿no? ¿Qué señal está dando el Señor? Y luego llega el capítulo 7 y dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estamos ante un acontecimiento, hermanos, crucial, aquí en Juan capítulo 5. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, dice el versículo 6 del capítulo 5. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dice, y porque se hizo igual a Dios, en el versículo 18. Con el tiempo llegarían a cumplir ese plan malvado y matan a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no lo mataron los judíos, Él se entregó, porque sabía lo que había venido y porque sabía lo que iba a ocurrir después. Al tercer día resucitó. Destruiré este templo y en 3 días lo edificaré. Muy bien. Hasta aquí ocurre todo esto y ocurre ahora que estando en este estanque de Betesda, ¿no? Todas estas cosas eran lo que estaba ocurriendo para llegar a este clímax del estanque de Betesda. El escenario es el estanque, se le llama casa del rebosamiento o casa de misericordia, ¿no? Porque es una transliteración del arameo al griego y puede ser que pueda, y más o menos puede coincidir con eso. El estanque de Betesda era un estanque de agua donde fluían unas corrientes de agua que podrían ser termales, ¿no? Allí se han descubierto muchos canales, ¿no? Y el agua de ese estanque se movía. Ahora, se le atribuía por un mito o por una cuestión popular que esas aguas venía un ángel y curaba a la gente. No es así, hermano. Aparte, Dios no obra así. Esto es un relato que era de los hombres, ¿no? No es que haya ocurrido eso en realidad. Esto era algo que los hombres pensaban que esto era así y por ello esta gente estaba esperanzada en esa agua que se movía y que iba a poder ayudarles a sanarles de esa enfermedad que tenían. Y ese estanque estaba allí y esos enfermos, que dice que era una multitud, ciegos, cojos, paralíticos, mirando el estanque, puestos sus ojos en el estanque. Y este enfermo, postrado en el suelo, mirando también el estanque, intentando llegar al estanque. Y ahí vemos, hermanos, lo que hace la sugestión y la ignorancia. Por eso empezaba diciendo, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y debemos conocer muy bien, porque es nuestra responsabilidad, debemos de conocer la palabra de Dios. No puede venir nadie y decirnos,
Vete a tal estanque y allí te vas a curar. O haz tal cosa y vas a tener éxito en la vida. Porque hay unas personas por tal lado o tal individuo, o ve a ver a tal individuo que te va a curar o te va a desatar, ¿no? Porque ahora no sé qué pasa, que atan, decretan y no sé cuántas palabras más utilizan. Los falsos apóstoles, los falsos profetas, los profetas de la mentira, embaucando y engañando a la gente, haciendo que sus ojos estén puestos en un estanque donde lo que hay es sugestión e ignorancia. Y no ven la verdad del agua viva, de la palabra de Dios. Y no pueden correr por sus vidas ese río de agua viva. Están esperando algo, sugestionados por algo, engañados por alguien. Y esto era lo que ocurría con este pobre hombre. 38 años así, hasta que se presenta al Señor. Y el Señor se le pone al lado y le dice, y el Señor lo ve, y sabe que hacía mucho tiempo que estaba ahí, así dice el relato, ¿no? ¿Quieres ser sano? Ponte en situación, ¿no? Tú estás allí, 38 años postrado, viene alguien y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Tú qué le vas a decir? Bueno, no sé, ¿qué me ofreces? No, yo estoy bien así, ¿no? Estoy acá 38 años postrado, por ahí me tiran alguna monedita de vez en cuando, ¿no? Me traen comida. Había un hombre en la plaza de la Montañeta, donde yo antes trabajaba, y el hombre ahí estuvo como 2 o 3 años, tirado en la calle, postrado, y la gente iba y le llevaba comida, le llevaba dinero, le llevaban... Y después vino la ambulancia y se lo llevaron a él, ¿no? Porque casi se muere el hombre ese. Estaba postrado, pero claro, él recibía. Él recibía. Y él estaba en una situación cómoda. ¿No quieres ser liberado? No, no, si así estoy bien. ¿Para qué voy a cambiar? ¿No? ¿Puede ser que le haya dicho eso? ¿O qué le dirías tú? Sí, Señor, ¿cómo me haces esta pregunta, no? Claro que quiero ser sano. Pero fíjense lo que le responde el enfermo. Señor, le respondió el enfermo, versículo 7. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Señor, no puedo. Quiero descender al estanque y no llego. Autocompasión o comodidad. Estábamos hablando del evangelio de la prosperidad la otra vez y el pastor dijo el evangelio de la comodidad, ¿no? Eso también es un evangelio peligroso, el evangelio de la comodidad. No, no voy a la iglesia porque estoy cojo, porque estoy postrado, porque estoy ciego. Y el Señor te dice, pero ¿quieres ser sano? Y tú dices, no, sí, yo estoy bien así. Si me sano me tengo que levantar, ¿no? Entonces ya tengo que ir a la iglesia. O el otro que decía, no, yo no quiero ir a trabajar si yo estoy bien así, ¿no? En Argentina estaban dando planes, ¿no? para que la gente no trabajara, ¿no?
Y la gente decía, salía una mujer, dice, ¿yo voy a ir a trabajar? Dice, si yo por el mismo dinero casi me quedo en casa, me limo las uñas, dice, ¿para qué voy a ir a trabajar? Dice, encima, quieren que vaya a trabajar desde las 8 de la mañana, que me levante a las 8 de la mañana y vaya a trabajar. ¿Cómo? Claro, es mejor recibir subvenciones, ¿no? ¿Para qué te vas a curar? Pero el Señor todo lo ve. ¿Para qué te vas a curar si te vas a sanar y vas a tener que hacer cosas que después no vas a querer hacer, ¿no? El pobre enfermo estaba en la profunda miseria. La debilidad y fragilidad de su vida estaba puesta de manifiesto en esas pocas palabras que él dijo, ¿no? Autocompasión. Y echarle la culpa a los demás. Ah, no puedo hacer eso, la culpa es del otro. No llego al estanque si nadie me lleva. ¿No ves que estoy solo? Estoy hundido en la miseria. Soy frágil. No puedo. Pero al lado se le había puesto el Dios Todopoderoso. Y lo que le dice con esa pregunta, y lo que quizás el Señor quería mostrarle con esa pregunta, era darle dos cosas. Era darle esperanza y que Él quitara los ojos del estanque y pusiera los ojos en Jesús. ¿Quieres ser sano? Yo te digo a ti, hermano, ¿quieres ser sano? Quizás tienes alguna dolencia. Quizás estás ciego espiritualmente y no ves cosas porque no alcanza tu vista y ver un poco más allá. Y el Señor te está diciendo, ¿quieres ser sano? Quizás tienes una cojera espiritual y estás entre el mundo y la iglesia, ¿no? Y entonces dices, ¿qué hago? ¿No? Y cojeas para un lado o cojeas para el otro, ¿no? Y el Señor dice, te quiero sanar. Quiero darte una esperanza. Quiero que pongas los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y algunos están esperando emociones. Algunos siguen con los ojos puestos en las cosas. Están esperando emociones, están esperando riquezas, están esperando a un individuo que les diga, no, vente. Coge esta tela, este manto, que es una copia del original, y esto te va a salvar. Mira la tela esa y te va a curar. O compra Tierra Santa. Hay iglesias que venden tarritos con Tierra Santa. Compra Tierra Santa. Están esperando y están poniendo la vista en el estanque. Y no están poniendo la vista en Jesús. Se niegan a acudir a Dios. Y niegan escaparse de este mundo porque está cómodo. Este mundo está cómodo, me brinda lo que yo necesito, a pesar de todas mis dolencias y a pesar de todas mis dificultades. Los cristianos de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios que quitaron los ojos de las cosas y pusieron sus ojos en Cristo. Y se convirtieron. Y fueron ejemplo para otros.
Pero cuando el enfermo puso sus ojos en el Señor, sacó la vista del estanque y puso sus ojos en el Señor, fíjense lo que ocurre. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y a los 2 o 3 días o a la semana, o tuvo que esperar un año, o tuvo que firmar un documento. ¿Pasó eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Hermanos, hoy puede ser un día especial en tu vida. Hoy el Señor te puede dar sanidad. Para que digan que después en la iglesia bautista no hay sanidad. Claro que te puede dar sanidad. Claro que te puede dar prosperidad. Pero busca al Señor y busca que sea su voluntad esa sanidad y esa prosperidad. El Señor quiere abrirte los ojos. El Señor quiere sacarte esa cojera espiritual. Quiere que tu camino sea el camino correcto. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Claro que quiere salvarte y sanarte. Y el Señor te está dando esa oportunidad. El Señor está golpeando tu puerta de tu corazón y está diciendo, abre. Busca al Señor. Mira al Señor. Pon los ojos en Cristo. Hay algo interesante que ocurre en este pasaje, es que el Señor, dice el versículo 12, dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿No? Y en el versículo 13 dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Les recuerda algo este pasaje? Lucas, capítulo 4, versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En esa oportunidad a Jesús lo querían matar porque había dicho, yo soy. Y los judíos dijeron, vamos a matarlo, se está haciendo Dios, ¿no? Y él dice que pasó por entre medio de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Desapareció? ¿Los judíos se desmayaron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso es una señal. Es Dios. Él puede estar aquí o allí al mismo tiempo. Es Dios. Y aquí pasó lo mismo. Cuando quiso mirar a ver quién era el que lo había sanado, dice, no sé. Y dice la palabra de Dios que pasó por entre medio de la gente. Y en el versículo 14 vuelve a aparecer el Señor y dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa peor puede haber de que una persona, después de estar 38 años postrado en la tierra, comiendo el polvo literal de la tierra, postrado, amargado, derrotado, hundido en la miseria? ¿Puede haber algo peor en esta vida, hermanos? ¿Puede haber algo peor? Sí. Morir sin Cristo. Y estar la eternidad en el infierno. Sí que puede haber algo peor. Y el Señor le dice, en el estanque de Betesda, el Señor sanó al enfermo. Pero en el templo, cuando lo vio en la segunda vez, el Señor salvó su alma. Vete.
no peques más, para que no te ocurra algo peor. No tener a Cristo en tu corazón. Puede ser algo peor. No creer en Cristo es lo peor que te puede pasar en esta vida. No poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Es terrible. Hermanos, cuando Jesús pasó por allí y vio a este pobre enfermo, el necesitado vio al Cordero de Dios que quita al pecado del mundo. Fue sanado. Por fe pudo ver a Jesús. Ese que lo sanó. Porque en el instante que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, al instante fue sanado. Jesús le dio 3 órdenes. Y Jesús te está dando a ti hoy 3 órdenes también. Te hizo la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Tienes alguna dificultad, hermano? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna carga? ¿Tienes un pecado? A mí no me lo cuentes. Pero el que te está haciendo la pregunta es el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El Señor le dice, levántate, reacciona, arrepiéntete ante la incapacidad que tenemos de luchar con nuestros propios pecados y por esa fuerza que el pecado quiere hundirnos. Levántate, levántate. El Señor le dijo a la mujer que iban a apedrear, ¿quién te condena? ¿Quién te condena? Nadie. Y el Señor le dijo, y yo tampoco. Vete, no peques más. El Señor te está perdonando tus pecados. El Señor te está liberando de tu peso y de tu carga. Levántate, levántate. Toma tu lecho, la tercera orden, la segunda orden. Toma tu lecho. Cambia de actitud. Cambia de actitud. Llena ese vacío que tienes con el Señor. Llena ese vacío que tienes con la palabra de Dios. Llénalo con Jesús. Porque de esa manera estamos delante de la presencia de Dios y es el que llena nuestras vidas. Porque todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y la tercera orden, anda. Le dijo, anda. Y el paralítico anduvo. Ponte en acción. No gastes tu energía en personas o cosas que no te aportan nada. Anda. Ponte en acción. Lee la Biblia. Congrégate. Busca a tus hermanos para crecer en la fe. Anda. Predica la palabra de Dios. Anda. Distribuye el mensaje de salvación. Anda. Romanos capítulo 10, y con esto terminamos. Romanos capítulo 10. Versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Anda, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que nos muestras en tu palabra, Señor, y vemos estas señales, Señor, que tú nos estás dando constantemente y que